Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En los últimos días, el universo digital y los foros de entretenimiento se han visto sacudidos por una noticia que, pese a su carácter íntimo, consiguió convertirse en tendencia de manera casi inmediata: la boda repentina de Alina Boz, una de las actrices más queridas de Turquía. La velocidad del acontecimiento, la discreción con la que se llevó a cabo y el reducido número de invitados despertaron un torrente de especulaciones. Y, como suele suceder en este tipo de relatos mediáticos, la pregunta más repetida fue directa y sin matices: ¿se casó tan deprisa porque está embarazada? La narrativa del supuesto embarazo emergió con fuerza en redes sociales y portales de noticias, pero pronto recibió un contrapeso inesperado que modificó el tono de la conversación. Ese contrapeso vino de la mano de Alp Navruz, actor y figura cercana a Alina desde hace años, quien asistió al enlace y habló con una serenidad sorprendente para desactivar los rumores. Su declaración, clara y sin artificios, fue contundente: no se trató de plazos ni de biología, fue una decisión nacida del amor. El día del enlace no tuvo nada de espectacular en términos mediáticos: un espacio reducido, un ambiente familiar, sin grandes flashes ni alfombras rojas. La pareja eligió conscientemente la privacidad por encima del espectáculo, y ese mismo gesto, paradójicamente, abrió las puertas a la especulación. En un mundo donde las celebridades parecen vivir bajo una narrativa preescrita, cualquier desviación del guión habitual invita a la sospecha. Sin embargo, los que estuvieron presentes coinciden en una impresión: lejos de ser una boda precipitada, fue un acto meditado, profundamente personal y cargado de simbolismo. Las palabras pronunciadas durante la ceremonia no estaban dirigidas a las cámaras, sino a los seres queridos. La atmósfera transmitía certeza, no prisa; seguridad, no improvisación. En la cultura del espectáculo, los rumores sobre embarazos han acompañado a numerosas figuras públicas a lo largo de los años. Es una narrativa fácil, casi automática, que se activa cada vez que una relación acelera su calendario. Pero esa facilidad suele convertir a las personas en titulares planos, reduciendo decisiones vitales a simples especulaciones corporales. Y aquí es donde intervino Alp Navruz. Con una calma que contrastó con la vorágine digital, el actor explicó que la boda había sido planeada con tiempo, que la intención de celebrar algo reducido y familiar existía desde hacía meses, y que no había nada oculto detrás de ese calendario. Con un par de frases desmontó una hipótesis que se propagaba con rapidez. Querida audiencia de MR Magazine, ¿qué opinan ustedes de esta respuesta? ¿Creen que, en una era donde la intimidad se convierte en espectáculo, declaraciones así son suficientes para devolver la calma? ¿Por qué tuvo tanto impacto su declaración? Porque en el vacío, la especulación se multiplica. Cuando alguien cercano aporta una explicación simple y sincera, la aritmética cambia. Muchos fans, que ya habían felicitado a la actriz, encontraron tranquilidad. Otros, que habían creído en la teoría del embarazo, tuvieron que ajustar sus interpretaciones. No fue un discurso grandilocuente ni defensivo, fue un ejemplo de cómo se puede frenar un rumor sin caer en el enfrentamiento. Este gesto de Alp no es aislado. Quienes siguen su carrera saben que suele brillar más cuando centra la atención en el trabajo y no en la polémica. Su actitud fue la de un amigo leal, cercano, respetuoso y útil, sin apropiarse de un protagonismo que no le correspondía. Como era de esperar, las plataformas digitales reaccionaron con su habitual sinfonía de emociones. Hubo un movimiento de alegría, otro de duda, uno más de teorías detectivescas y, finalmente, un respiro colectivo tras las palabras de Alp. Clips antiguos de Alina volvieron a circular. Compilaciones de sus interpretaciones más memorables inundaron Instagram y Twitter, y muchos recordaron cómo, a lo largo de su trayectoria,
La actriz siempre ha protegido su vida privada con una discreción poco común en el mundo del espectáculo. En ese contexto, la boda no parece un giro inesperado de guión, sino la continuación lógica de una forma de vivir, controlar la narrativa sin necesidad de exponer cada detalle. Vale la pena reflexionar sobre un elemento más abstracto, el papel del tiempo en las historias de los famosos. El público suele esperar un calendario previsible, rumor de noviazgo, aparición en la alfombra roja, entrevistas conjuntas, fotos de compromiso, boda planeada con meses de antelación y una celebración pública. Saltarse algún paso despierta sospechas. Pero, ¿y si la verdadera madurez consiste justamente en rechazar esa coreografía? Lo que hicieron Alina y su pareja fue desafiar ese guión preestablecido. Eligieron un ritmo propio, uno que no encajaba con el molde mediático, pero que parecía encajar perfectamente con sus vidas. En este sentido, el rumor del embarazo no era más que la resistencia cultural a aceptar que las historias pueden escribirse de otra manera. Queridos lectores de MR Magazine, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que las celebridades deben ajustarse al calendario que el público espera o que tienen derecho a romper ese molde y sorprendernos? Déjenos su comentario y no olviden suscribirse al canal para seguir compartiendo estos debates apasionantes. Ahora la pregunta inevitable es, ¿qué viene después? La prensa no tardará en preguntar por una celebración mayor, por planes de luna de miel, por si habrá un evento abierto a los fans o si el trabajo se verá afectado. Sin embargo, si el espíritu de esta boda se mantiene, es probable que no tengamos respuestas inmediatas. Quizás las señales lleguen de manera indirecta, en los papeles que acepten, en la forma en que se presenten a sus proyectos, en la naturalidad con la que aparezcan en público. Con su intervención reciente, ha marcado un precedente. No fue un discurso grandioso, pero sí un recordatorio de que los límites existen y pueden comunicarse con elegancia. En un mundo donde muchos famosos alimentan el espectáculo, él eligió reducir la temperatura en lugar de aumentarla. Es comprensible que muchos fans sintieran vértigo. La sorpresa descoloca. Pero las sorpresas también pueden ser regalos, nos obligan a revisar nuestros prejuicios, a ralentizar la voracidad de explicaciones y, a veces, a ampliar nuestra definición de lo que significa el momento correcto. Alina y su pareja nos mostraron que el amor no necesita justificación externa. Y si en su futuro existe el deseo de formar una familia, lo sabremos cuando ellos lo decidan, no cuando los rumores lo exijan. Hasta entonces, el matrimonio es en sí mismo una razón suficiente, y recordarlo es un acto de respeto hacia quienes admiramos. Desde MR Magazine queremos saber, ¿cómo interpretan ustedes este enlace? ¿Lo ven como un acto de valentía contra la presión mediática o simplemente como una historia de amor que decidió florecer a su manera? Cuéntenos en los comentarios y, sobre todo, no olviden apoyar nuestro trabajo, suscríbanse, activen la campanita y consideren unirse como miembros con el botón de unirse, para seguir disfrutando de contenidos exclusivos sobre sus celebridades favoritas. Porque en este espacio no solo contamos noticias, construimos comunidad. Y ahora les preguntamos, ¿qué otra figura del mundo del espectáculo turco les gustaría ver analizada aquí? Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.